Imagina un pequeño pueblo, Belén, en una época en la que el pueblo de Israel estaba dividido, luchando por sobrevivir bajo la sombra de un rey que ya no agradaba a Dios. En ese lugar, vivía un joven que no parecía tener ninguna característica sobresaliente, al menos no a simple vista. Ese joven era David, el hijo menor de Isaí, un humilde pastor de ovejas. David vivió su infancia bajo el sol de los campos, cuidando a las ovejas de su padre, lejos del lujo o la gloria. Pero, como suele pasar en las historias de grandes hombres, no siempre es el que más brilla el que tiene el mayor propósito. Mientras los otros hermanos de David crecían en fuerza y reputación, él era simplemente el hermano menor. Nadie parecía prestarle mucha atención. Sin embargo, a veces, es en las circunstancias más humildes donde se forjan los corazones más grandes. Y David, aunque joven e insignificante en apariencia, tenía algo muy especial, una fe inquebrantable. En esa época, el reino de Israel vivía bajo la oscuridad de un rey rechazado por Dios, Saúl. Dios, viendo que Saúl no podía cumplir con la misión que le había encomendado, decidió que Israel necesitaba un nuevo rey. Entonces, le ordenó al profeta Samuel ir a la casa de Isaí, donde sería ungido el futuro rey de Israel. Isaí, al recibir la visita del profeta, creyó que Samuel venía a ungir a uno de sus hijos mayores. De hecho, Samuel, al ver al primer hijo de Isaí, Eliab, pensó que seguramente ese era el elegido por Dios. Pero algo lo detuvo. Dios le susurró: no mire su apariencia, ni su estatura, porque yo he desechado a este. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. A medida que Samuel fue pasando uno a uno frente a los hijos de Isaí, el profeta sintió que ninguno de ellos era el elegido. Al final, preguntó: ¿no tienes otro hijo? Isaí, sorprendido, le mencionó a David, quien aún estaba en el campo cuidando las ovejas. Samuel pidió que lo trajeran. Y cuando David llegó, un joven sencillo, con su aroma a campo y su mirada llena de determinación, Dios le dijo a Samuel: levántate, unge a este, porque este es el elegido. Así fue como, en ese momento, David, el humilde pastor de Belén, fue ungido como el futuro rey de Israel. Pero esa unción no fue el final de la historia, sino el principio de una travesía épica que lo llevaría de ser un simple muchacho a convertirse en el líder más reconocido y querido de la historia de Israel. Pero, ¿cómo pasaría de ser el pastor de ovejas a enfrentarse al más grande de los desafíos que jamás imaginó? La vida de David parecía continuar con normalidad después de ser ungido como el futuro rey. Sin embargo, no hubo coronas ni tronos inmediatos. Volvió a los campos, a cuidar las ovejas de su padre, como si nada hubiese cambiado. Pero las semillas de un destino más grande ya habían sido plantadas. David no lo sabía, pero pronto el mundo conocería su nombre gracias a un acto de valentía que desafiaría toda lógica. Mientras David cuidaba el rebaño, Israel se encontraba en medio de un conflicto aterrador. Los filisteos, enemigos constantes del pueblo, habían reunido un ejército formidable. Entre ellos se encontraba un gigante, un guerrero llamado Goliat, cuya mera presencia aterrorizaba a las filas de Israel. Durante 40 días, Goliat se presentaba frente al ejército, lanzando insultos y desafiándolos a que enviaran a un hombre para enfrentarlo en combate. Pero nadie tenía el valor de dar un paso al frente. Incluso el rey Saúl, reconocido por su estatura y fuerza, permanecía en silencio, paralizado por el miedo. Un día, David fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos, quienes estaban en el campamento de batalla. Al llegar, escuchó los gritos del gigante y vio el terror en los rostros de los soldados. David, indignado, preguntó: ¿quién es este incircunciso filisteo que desafía a los ejércitos del Dios viviente? Sus hermanos intentaron callarlo, pero David no estaba dispuesto a ignorar aquel desafío. Con una confianza que parecía incomprensible para alguien tan joven, David pidió hablar con el rey Saúl. Frente a Saúl, David dijo con firmeza: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl,
Sorprendido, trató de disuadirlo, señalando que David no era más que un pastor y que Goliat era un guerrero desde su juventud. Pero David le recordó algo crucial: el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de este filisteo. Saúl, viendo la determinación de David, permitió que enfrentara a Goliat. Intentó armarlo con su propia armadura, pero David la rechazó, no estaba acostumbrado a ella. En su lugar, tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo y su fe inquebrantable en Dios. En el campo de batalla, el contraste era impactante: un gigante con armadura pesada y lanza imponente frente a un joven desarmado, excepto por su honda. Goliat lo miró con desprecio y burlas, pero David no se dejó intimidar. Lo enfrentó con estas palabras: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Con una precisión increíble, David lanzó una sola piedra que impactó en la frente de Goliat, derribándolo al instante. El silencio cubrió el valle. El gigante había caído, y con él, el miedo que paralizaba a Israel. David corrió, tomó la espada de Goliat y terminó con la amenaza de una vez por todas. Ese día, el joven pastor se convirtió en el héroe de Israel. Su nombre resonó por todo el reino, pero esta victoria no solo cambió la percepción que otros tenían de él, sino que marcó el inicio de un camino lleno de desafíos aún mayores. Porque aunque Goliat había caído, un enemigo mucho más cercano estaba a punto de surgir: el rey Saúl. Tras la sorprendente victoria contra Goliat, David pasó de ser un simple pastor a un héroe nacional. Las calles de Israel resonaban con cantos de alabanza: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Aunque esas palabras parecían un homenaje, plantaron una peligrosa semilla en el corazón del rey Saúl: los celos. Pero al principio, David no lo sabía. Su inocencia y humildad lo llevaron a servir en la corte de Saúl con lealtad y dedicación. David se convirtió en músico personal del rey. Con su arpa, calmaba los episodios de tormento y angustia que Saúl sufría, pues un espíritu maligno lo acosaba. Pero más allá de su música, David también demostró ser un excelente guerrero, liderando al ejército en múltiples victorias contra los filisteos. Su valentía y carisma conquistaron al pueblo, y también a alguien inesperado: Jonatán, el hijo mayor de Saúl. Jonatán y David se convirtieron en amigos inseparables, con una amistad tan profunda que trascendía la política y los intereses personales. Jonatán reconocía en David algo especial, una conexión divina, y sellaron un pacto de lealtad entre ambos. Jonatán incluso llegó a ceder simbólicamente su posición como heredero al trono, entregándole a David su túnica, su espada y su arco, gestos que confirmaban su apoyo a él como el futuro rey de Israel. Sin embargo, mientras la amistad entre Jonatán y David florecía, la relación entre David y Saúl comenzaba a deteriorarse. Los celos de Saúl crecían con cada victoria de David, con cada alabanza del pueblo hacia él. La admiración inicial que Saúl sentía se transformó en un odio mortal. Una noche, mientras David tocaba el arpa para calmar al rey, Saúl, consumido por su rabia, lanzó una lanza directamente hacia él. Aunque David logró esquivarla, entendió que algo había cambiado. Ya no estaba seguro en la corte. A pesar de todo, David continuó sirviendo a Saúl con honor, pero las tentativas de asesinato se volvieron recurrentes. El odio de Saúl lo llevó a planear cómo deshacerse de David, incluso ofreciéndole a su hija Michal en matrimonio con condiciones imposibles, con la esperanza de que David fracasara. Pero David, una vez más, superó las expectativas y ganó la mano de Michal, quien también llegó a amar profundamente a David. La tensión entre David y Saúl llegó a un punto crítico cuando Jonatán, consciente de los planes de su padre, ayudó a David a escapar. Fue un momento desgarrador para ambos amigos, quienes se despidieron con lágrimas y un juramento de fidelidad eterna. Jonatán sabía que su padre estaba equivocado, pero también comprendía que no podía detener lo que vendría. David, ahora convertido en un fugitivo, dejó la corte y comenzó una nueva etapa en su vida,
llena de desafíos y peligros. Pero incluso en el exilio, David jamás perdió su fe ni su respeto por Saúl, el rey ungido por Dios. Sin embargo, ¿hasta dónde lo llevarían los celos de Saúl? Y, más importante, ¿cómo podría David sobrevivir en un mundo donde su mayor enemigo no era un gigante, sino el mismo rey al que una vez sirvió? Huir de la corte no fue fácil para David. El joven que alguna vez fue celebrado como un héroe ahora se encontraba solo, perseguido como un criminal por el hombre que una vez admiró. Pero, a pesar del peligro y la incertidumbre, David nunca perdió su fe ni su carácter. Sabía que el camino que estaba recorriendo era parte de un propósito más grande. La persecución de Saúl fue implacable. Movía su ejército de un lugar a otro, siempre buscando a David. Mientras tanto, David encontró refugio en lugares inesperados. Primero, huyó a Nab, donde el sacerdote Ahimelech le dio provisiones y una espada que tenía un significado especial, la espada de Goliat, el gigante que David había derrotado años atrás. Sin embargo, este acto de bondad costó caro. Saúl, en su paranoia, masacró a los sacerdotes de Nab por haber ayudado a David, una muestra de hasta dónde estaba dispuesto a llegar por capturarlo. David tuvo que esconderse en cuevas, como en Adulam, donde poco a poco comenzaron a unirse a él personas marginadas y endeudadas, formando un grupo leal de seguidores. Aunque estos hombres eran un grupo desordenado al principio, David los lideró con justicia y sabiduría, convirtiéndolos en una fuerza unificada. Mientras tanto, David también tuvo que lidiar con decisiones difíciles. ¿Debería enfrentarse a Saúl? ¿Debería atacar a su perseguidor y tomar el trono por la fuerza? En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero en ambas, decidió no hacerlo. Una de estas ocasiones ocurrió en la cueva de En-Gadi. Saúl entró sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en el fondo. Uno de los hombres de David le susurró: «Este es el día que el Señor te prometió, acaba con él ahora mismo». Pero David se negó. En lugar de tomar la vida del rey, cortó un pedazo del manto de Saúl y, después, cuando Saúl salió de la cueva, David lo confrontó desde la distancia. Levantando el trozo de tela, le dijo: «Mira, hoy pude matarte, pero no lo hice. Yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Este acto de misericordia no pasó desapercibido para Saúl. Por un breve momento, el rey reconoció la justicia y bondad de David, y entre lágrimas, le dijo: «Tú eres más justo que yo. Sé que algún día serás rey». Pero esta tregua momentánea no duró mucho. La envidia y el miedo de Saúl lo llevaron a continuar con la persecución. Durante este tiempo, David también demostró su habilidad para tomar decisiones estratégicas. Buscó refugio entre los filisteos, quienes, irónicamente, eran sus antiguos enemigos. Fingió estar loco para ganarse su confianza, y eventualmente, logró establecerse en la ciudad de Ziklag bajo su protección. David nunca dejó de proteger a su pueblo, atacando a las tribus enemigas de Israel y defendiendo a los más vulnerables. Sin embargo, sabía que su destino no era vivir como un fugitivo para siempre. Había sido ungido como rey, y aunque respetaba el tiempo y la voluntad de Dios, la tensión crecía. ¿Cuánto más podría soportar esta vida de exilio? A medida que los días pasaban, David aprendió lecciones importantes: liderazgo, paciencia y misericordia. Pero también se enfrentó al dolor de la traición, la pérdida y el constante recordatorio de que, aunque había sido elegido por Dios, aún no era su tiempo. Todo estaba por cambiar, pero primero, Saúl y su reinado debían enfrentar su inevitable caída. La caída de Saúl marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Todo comenzó con una batalla desastrosa contra los filisteos en el monte Gilboue. Allí, Saúl y sus hijos, incluyendo a Jonatán, murieron en combate. La muerte de Jonatán fue un golpe devastador para David, quien perdió a su mejor amigo, su confidente y su aliado más leal. Aunque Saúl había sido su perseguidor, David no celebró su muerte. En lugar de eso,
lloró profundamente, componiendo un lamento que reflejaba su respeto por el rey y su amor por Jonatán. Sus palabras resonaron con una mezcla de dolor y honor, como han caído los valientes. Con la muerte de Saúl, la nación de Israel quedó en caos. Había quienes seguían siendo leales a la casa de Saúl, mientras que otros apoyaban a David, el hombre que había demostrado ser un líder elegido por Dios. David fue primero ungido como rey de Judá, gobernando desde Hebrón durante 7 años y medio. Pero las tensiones no tardaron en surgir. Abner, el comandante del ejército de Saúl, proclamó rey a Is-Boset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, lo que llevó a una guerra civil entre las casas de Saúl y David. A lo largo de esta lucha, David mostró paciencia y respeto, buscando unir a la nación en lugar de dividirla más. Finalmente, Abner cambió de bando, reconociendo que David era el verdadero elegido de Dios para liderar a Israel. Después de la muerte de Is-Boset, las tribus de Israel acudieron a David, y él fue ungido como rey de todo Israel. Por fin, la promesa hecha tantos años atrás se había cumplido. Como rey, David mostró su habilidad para liderar y expandir el reino. Estableció Jerusalén como la capital de Israel, una ciudad que no solo sería el centro político, sino también el espiritual del pueblo. Allí trajo el Arca de la Alianza, simbolizando la presencia de Dios entre ellos. Esta fue una época de gran prosperidad y unidad para Israel bajo el liderazgo de David. Sin embargo, la gloria de David no estuvo exenta de pruebas. Uno de los episodios más oscuros de su reinado ocurrió cuando cayó en la tentación con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Este acto llevó a una cadena de eventos trágicos, el asesinato de Urías y la pérdida del primer hijo que tuvo con Betsabé. A pesar de su arrepentimiento genuino, las consecuencias de sus acciones marcaron su vida y su reinado. A lo largo de los años, David enfrentó desafíos tanto dentro como fuera de su reino. Uno de los más dolorosos fue la rebelión de su propio hijo, Absalón, quien intentó usurpar el trono. La traición de Absalón desgarró el corazón de David, y aunque la rebelión fue sofocada, la muerte de su hijo dejó una cicatriz emocional que nunca sanó por completo. A pesar de estos momentos oscuros, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida estuvo marcada por su devoción, su fe inquebrantable y su habilidad para aprender de sus errores. Al final de sus días, David dejó un legado de liderazgo, poesía y adoración a Dios que perduraría por generaciones. Su hijo Salomón heredó el trono, y bajo su reinado, Israel alcanzaría su máximo esplendor. La historia de David es un recordatorio poderoso de que, aunque nuestras vidas puedan estar llenas de desafíos, errores y pruebas, la fe y la gracia de Dios pueden transformar incluso a los más imperfectos en instrumentos de su propósito. Y así, el pastor que enfrentó gigantes se convirtió en el rey que guió a una nación, dejando un impacto eterno en la historia de su pueblo. David, ahora reconocido como el rey de todo Israel, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Su misión no era solo gobernar, sino también proteger y expandir el reino que Dios le había confiado. Con visión estratégica y una fe inquebrantable, David lideró a su pueblo hacia una era de conquistas que transformarían la historia de Israel. El primer gran movimiento de David como rey fue establecer una capital que uniera a todas las tribus, Jerusalén. Aunque la ciudad estaba ocupada por los jebuseos, un grupo cananeo que la había controlado durante siglos, David no se intimidó. Lideró a sus hombres en una audaz campaña militar, tomando la ciudad con ingenio y fuerza. Así, Jerusalén se convirtió en la ciudad de David, un símbolo de unidad y fortaleza para toda la nación. Pero David sabía que Jerusalén no sería solo una capital política, sino también el corazón espiritual de Israel. Para consolidar este propósito, David trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén. La llegada del Arca fue un momento de gran celebración. David mismo lideró la procesión, danzando con una alegría desbordante frente al Arca, demostrando su profundo amor y reverencia por Dios. Este acto, aunque criticado por algunos, mostró que para David,
la adoración a Dios era la clave de su liderazgo. Sin embargo, las conquistas de David no se limitaron a establecer una capital. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó su máxima expansión territorial. David derrotó a los filisteos, los moabitas, los edomitas y los ammonitas, consolidando las fronteras de Israel y asegurando su posición como una potencia regional. Cada victoria no solo fortalecía al reino, sino que también mostraba que Dios estaba con David, guiando cada batalla. Pero David no solo se preocupaba por la guerra. Como líder visionario, se dedicó a establecer un reino justo y estable. Gobernó con sabiduría y justicia, ganándose la lealtad de su pueblo. Reconoció la importancia de construir alianzas, manteniendo relaciones diplomáticas con reinos vecinos y asegurando la paz en las fronteras. A pesar de sus éxitos, David no olvidaba el origen de su fortaleza. Sabía que todo lo que había logrado era por gracia divina. Por eso, soñó con construir un templo para Dios, un lugar permanente donde el arca de la alianza pudiera reposar. Sin embargo, Dios le reveló que esta tarea no sería para él, sino para su hijo, quien llevaría a cabo esta obra. En lugar de desanimarse, David aceptó el plan de Dios y comenzó a reunir los recursos necesarios para el futuro templo. Pero mientras David disfrutaba de la gloria de sus conquistas y del establecimiento de su reino, los desafíos personales y políticos no tardarían en surgir. El éxito siempre trae consigo nuevas pruebas, y la vida de David estaba lejos de ser sencilla. ¿Podría mantener la estabilidad de su reino frente a los conflictos internos que estaban por venir? La respuesta no se encontraba solo en su habilidad como líder, sino en su disposición a confiar en Dios en todo momento. Con Jerusalén como su centro político y espiritual, y con las fronteras de Israel más seguras que nunca, parecía que David había alcanzado el pináculo de su reinado. Sin embargo, el camino que tenía por delante revelaría que incluso los líderes más fuertes enfrentan las mayores pruebas no en el campo de batalla, sino en su propia vida personal. Hasta este momento, la vida de David había sido un relato de victorias y fidelidad, tanto en el campo de batalla como en su relación con Dios. Sin embargo, incluso los hombres más grandes enfrentan momentos de debilidad. Para David, esta debilidad lo llevaría a cometer un pecado que no solo marcaría su vida, sino también el futuro de su familia y su reino. Todo comenzó en un momento en que David debía estar en el frente, liderando a su ejército. Era primavera, la época en la que los reyes iban a la guerra, pero David decidió quedarse en Jerusalén. Este pequeño desliz marcó el inicio de una cadena de eventos que cambiarían su historia. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, David vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, y era hermosa. David, consumido por el deseo, mandó a traerla al palacio, a pesar de saber que ella era la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. Lo que comenzó como un acto impulsivo se convirtió rápidamente en una red de engaños. Betsabé quedó embarazada, y para encubrir el pecado, David trazó un plan. Llamó a Urías de la batalla con la esperanza de que él pasara la noche con su esposa, haciendo que el embarazo pareciera suyo. Pero Urías, demostrando una lealtad inquebrantable, se negó a disfrutar de los privilegios del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Al ver que su plan había fracasado, David tomó una decisión aún más oscura. Ordenó que Urías fuera enviado al frente de la batalla, donde seguramente moriría. Y así fue. Aunque David pensó que había logrado ocultar su pecado, Dios no lo dejó pasar desapercibido. El profeta Natán fue enviado por Dios para confrontar al rey. Con una parábola sencilla pero contundente, Natán expuso la injusticia de David. «Tú eres ese hombre», le dijo, revelando el pecado de manera ineludible. David quedó devastado, reconociendo la magnitud de su error. Aunque Dios le perdonó la vida, las consecuencias de su pecado serían profundas. La primera consecuencia fue la pérdida del hijo que tuvo con Betsabé. Este momento fue una prueba desgarradora para David, quien ayunó y oró desesperadamente, pero finalmente aceptó la voluntad de Dios.
Sin embargo, el impacto de su pecado no terminó ahí. Las divisiones y conflictos dentro de su propia familia comenzaron a surgir. Uno de sus hijos, Amnón, cometió un acto terrible contra su media hermana Tamar, lo que llevó a otra tragedia, la venganza de Absalón, otro de sus hijos, quien mató a Amnón por su crimen. Estas luchas internas sembraron el caos en la casa de David. El pecado de David no solo afectó su relación con su familia, sino también con su pueblo. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, sus decisiones humanas y sus errores dejaron cicatrices que nunca pudieron ser completamente borradas. Sin embargo, lo que define a David no es solo su caída, sino cómo enfrentó sus consecuencias. En medio de su dolor, escribió algunos de los salmos más conmovedores, clamando por misericordia y restauración. Su arrepentimiento genuino mostró que, aunque había fallado, su fe seguía siendo el centro de su vida. Este episodio de la vida de David nos recuerda que nadie está exento de caer, pero también que el arrepentimiento y la gracia de Dios pueden traer restauración. Sin embargo, las decisiones que tomamos tienen un peso, y las consecuencias de nuestras acciones pueden extenderse más allá de lo que imaginamos. La vida de David avanzaba, pero su camino estaba marcado por las lecciones de este momento oscuro. La vida de David, marcada por la gracia y los triunfos, también estuvo profundamente teñida por el dolor. Tras las consecuencias del pecado y las tragedias en su familia, el siguiente desafío que enfrentaría no provendría de enemigos externos, sino de una rebelión interna, liderada nada menos que por su propio hijo, Absalón. Este conflicto no solo pondría en riesgo su reinado, sino también su corazón como padre. Absalón, uno de los hijos de David, era carismático, apuesto y ambicioso. Pero debajo de su encanto se escondía un profundo resentimiento hacia su padre. El asesinato de su hermano Amnón, como venganza por lo que éste había hecho a su hermana Tamar, había sido el detonante de una relación fracturada. Aunque David permitió que Absalón regresara a Jerusalén tras años de exilio, nunca lo perdonó completamente ni restableció una relación cercana con él. Este distanciamiento solo alimentó el descontento de Absalón, quien comenzó a maquinar un plan para tomar el trono de su padre. Con astucia, Absalón empezó a ganarse el favor del pueblo. Se sentaba a las puertas de la ciudad, escuchando las quejas de los israelitas y prometiendo justicia. Poco a poco, su carisma y sus promesas de un liderazgo diferente conquistaron los corazones de muchos. Finalmente, Absalón declaró su rebelión en Hebrón, proclamándose rey y reuniendo un ejército considerable. La noticia llegó a David como un golpe devastador. No solo era una amenaza a su reinado, sino una traición de sangre. David tomó la difícil decisión de abandonar Jerusalén junto con sus seguidores leales. En ese momento de incertidumbre, su fe en Dios volvió a brillar. En lugar de aferrarse al poder con desesperación, David confió en que Dios decidiría si debía seguir siendo rey. Mientras huía, cruzó el valle de Cedrón con lágrimas en los ojos, demostrando que, aunque era un líder poderoso, seguía siendo humano. Absalón entró triunfante en Jerusalén, pero su victoria sería efímera. El ejército de David, liderado por comandantes experimentados como Joab, se preparó para la batalla. En el enfrentamiento decisivo, el ejército de Absalón fue derrotado, y él mismo encontró su final de manera trágica. Mientras huía, su cabello quedó atrapado en las ramas de un árbol, dejándolo indefenso. Joab, desobedeciendo las órdenes de David de tratar a Absalón con cuidado, lo mató. Cuando David recibió la noticia de la muerte de su hijo, no celebró la victoria. En lugar de ello, su lamento resonó en todo el reino: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, quien me diera haber muerto en tu lugar. Este grito de dolor mostró el corazón de un padre roto, atrapado entre su papel como líder y el amor por su hijo rebelde. Este episodio de la vida de David fue uno de los momentos más desgarradores de su historia. La rebelión de Absalón dejó cicatrices profundas, no solo en su familia, sino también en su reino. Sin embargo, incluso en medio de este caos,
David continuó confiando en Dios para restaurar el orden en su vida y en Israel. Este periodo fue un recordatorio de que, aunque las relaciones humanas pueden ser frágiles y complejas, la fidelidad de Dios permanece constante. La rebelión de Absalón dejó a David más consciente que nunca de las consecuencias de las acciones pasadas y de la importancia de enfrentar los desafíos con humildad y fe. Pero los conflictos no habían terminado, y el camino hacia la estabilidad seguía siendo incierto. David debía seguir adelante, fortalecido por la gracia de Dios, mientras el peso de sus decisiones y el amor por su pueblo seguían guiando su vida. Después de años de luchas, victorias y profundas lecciones, la vida de David comenzó a acercarse a su etapa final. Aunque las cicatrices de su pasado aún marcaban su reino y su corazón, David no perdió de vista el propósito para el cual había sido llamado. Su mirada ya no estaba puesta solo en las batallas o en los desafíos inmediatos, sino en el futuro de Israel y en el legado que dejaría atrás. Su sueño más grande, su deseo más ferviente, era construir una casa para el Señor, un templo digno de la gloria del Dios que lo había guiado desde los pastizales hasta el trono. Desde el principio de su reinado, David había mostrado un profundo amor por la presencia de Dios. Había traído el Arca de la Alianza a Jerusalén, estableciendo la ciudad como el centro espiritual de Israel. Pero ahora deseaba hacer algo más grande. Quería construir un templo permanente donde el pueblo pudiera adorar a Dios y donde su gloria habitara para siempre. Sin embargo, cuando compartió su plan con el profeta Natán, recibió una respuesta inesperada. Dios le reveló que no sería él quien construiría el templo. A pesar de su pasión, Dios le explicó que David era un hombre de guerra, con manos que habían derramado mucha sangre en batalla. El privilegio de construir el templo sería dado a su hijo y sucesor, Salomón, un hombre de paz. Esta respuesta pudo haber desanimado a David, pero, en lugar de resistirse, aceptó la voluntad de Dios con humildad. Decidió que, aunque no podría construir el templo, haría todo lo posible para prepararlo. David se dedicó con fervor a reunir los recursos necesarios para el futuro templo. Reunió oro, plata, bronce, madera de cedro y piedras preciosas en cantidades asombrosas. Incluso estableció equipos de artesanos y albañiles para asegurar que la construcción estuviera lista para comenzar una vez que Salomón asumiera el trono. Además, David organizó a los levitas y sacerdotes, asignándoles sus roles para el servicio en el templo. No dejó ningún detalle al azar. En su vejez, David convocó a los líderes de Israel y a su hijo Salomón, pronunciando un discurso que resonaría a lo largo de las generaciones. Les recordó que todo lo que había logrado, todas las victorias y riquezas del reino, no eran suyas, sino de Dios. Con lágrimas en los ojos, instó a Salomón a servir al Señor con un corazón íntegro y dispuesto, confiando en que el templo sería un símbolo eterno del pacto de Dios con su pueblo. Este acto final de David no solo reflejaba su devoción, sino también su capacidad de pensar más allá de sí mismo. Sabía que su tiempo estaba terminando, pero quería asegurarse de que Israel tuviera un fundamento espiritual sólido para las generaciones futuras. Aunque no viviría para ver el templo terminado, su fe y obediencia sembraron la semilla de uno de los proyectos más significativos de la historia de Israel. Con el reino en paz y las preparaciones completas, David se retiró sabiendo que había hecho todo lo posible para cumplir la voluntad de Dios. Su legado no era solo de conquistas y salmos, sino de un corazón rendido que, incluso en su última etapa, trabajó para glorificar al Señor. Pero antes de que pudiera descansar en paz, debía pasar la antorcha a Salomón, marcando el inicio de una nueva era para Israel. La vida de David, llena de altos y bajos, llegó lentamente a su conclusión. A medida que la fuerza física lo abandonaba, su mente y corazón permanecieron firmes en su propósito, garantizar la estabilidad del reino y la fidelidad de Israel a Dios. El rey pastor, quien había comenzado como un joven humilde en los campos de Belén, ahora enfrentaba su capítulo final con la sabiduría que solo una vida llena de experiencias podría otorgar. David sabía que su muerte era inminente y que el peso del liderazgo recaería sobre su hijo Salomón.
pero el camino hacia esa transición no había sido sencillo. Antes de consolidar a Salomón como sucesor, David tuvo que enfrentar una nueva amenaza, la ambición de su hijo Adonías. Adonías, al igual que Absalón antes que él, se proclamó rey sin el consentimiento de David. Reunió seguidores y organizó una ceremonia para coronarse, desafiando la voluntad de su padre y los planes de Dios. Enterado de esto, David, aunque débil, actuó con rapidez y determinación. Instruyó al profeta Natán y a la madre de Salomón, Betsabé, para que ungieran a Salomón como rey de manera oficial. En un acto solemne, Salomón fue proclamado como el legítimo sucesor de David, poniendo fin a las aspiraciones de Adonías y asegurando la estabilidad del reino. Esta decisión reflejaba la habilidad de David para liderar incluso en los momentos más críticos. Con su tarea cumplida, David reunió a los líderes de Israel por última vez. En su discurso final, les recordó la importancia de seguir los mandamientos de Dios y mantenerse fieles a su pacto. A Salomón, le ofreció palabras cargadas de amor y sabiduría: sé fuerte y valiente, y haz la obra. No temas ni desmayes, porque el Señor Dios está contigo. Estas palabras, llenas de esperanza, fueron el legado espiritual que dejó para su hijo y para el pueblo de Israel. Finalmente, David descansó con sus antepasados, dejando atrás un reino consolidado y una herencia de fe que marcaría la historia de su pueblo para siempre. Aunque imperfecto, su vida fue un testimonio de redención, gracia y el poder transformador de Dios. Así concluye la historia del hombre que pasó de ser un pastor a un rey, y cuyo corazón, a pesar de sus errores, siempre buscó a Dios. Con Salomón en el trono y el templo listo para ser construido, comenzaba una nueva era para Israel, pero la huella de David permanecería imborrable. Su legado no solo fue un reino unido, sino una profunda enseñanza, que incluso en nuestras debilidades, Dios puede usar nuestras vidas para cumplir propósitos eternos.